necesita alguna precisión en la formalización? No, señoría. Bien. Fiscal, tiene la palabra. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Primero, por una cuestión de carácter técnico, quiero saber si es posible que se nos habilite en la plataforma Zoom para exhibir algunos de los antecedentes que contamos durante la investigación y que nos permitirán fundar nuestras peticiones. Sí, no hay ningún inconveniente. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla para hacer más rápida también y más dinámica la presentación. Bien, muchas gracias, su señoría. El Ministerio Público, de conformidad a los hechos que han sido materia de la formalización y de acuerdo con lo que establece el artículo 140 del Código Procesal Penal, solicita como medida cautelar la prisión preventiva del imputado. Y voy a partir mi fundamentación de medida cautelar, en realidad, con un antecedente, con un aspecto que me llamó mucho la atención de la primera argumentación de mi legítimo contradictor. ¿Cierto? Lo que esperamos es el respeto a la ley. Lo que esperamos también como Ministerio Público es el respeto a la ley de todos los ciudadanos de este país, el respeto al Estado de Derecho. Y cuando él planteaba esto, recordaba las palabras de un destacado abogado y político mexicano de origen indígena, de origen zapoteca, don Benito Juárez, que decía, entre los individuos, como entre los individuos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y es precisamente estas conductas que han sido investigadas desde el año 2020 por el Ministerio Público y hasta recientemente, donde se destacan una serie de comportamientos del imputado que contradicen precisamente ese principio. No son sus dichos, no son sus ideas simplemente lo que configuran los delitos en materia de la imputación. Son acciones concretas. Tienen que ver con quién es él, hacia quién va dirigido, cuál es el mensaje y cuáles son las consecuencias específicas de tales acciones. Y esto deriva en que en la actualidad, en la región de la Araucanía, desde octubre del año pasado, con alguna intermitencia, también en la provincia de Arauco, en la provincia del Biobío, exista un estado de excepción constitucional. Entre otras, precisamente, esta posición del imputado de irrespeto hacia el derecho de los demás es lo que genera, entonces, para todos los habitantes de estas zonas, una situación de intranquilidad, de excepcionalidad constitucional. Y al Estado corresponde, precisamente, velar por el respeto de los derechos de todas las personas. Y puede incurrir, eventualmente, en una responsabilidad internacional si no adopta las medidas, si no se organiza de la manera de prevenir que determinados grupos, determinadas personas atenten en contra de los derechos fundamentales. No porque esas personas en específico estén vulnerando los derechos humanos, sino que por la omisión de su actuar. Eso justifica desde nuestro punto de vista entonces la invocación de una ley especial, porque no lo vamos a desconocer. La Ley de Seguridad del Estado es una norma especial que protege como bien jurídico esencial la tranquilidad, el orden público, entendido como una serie de condiciones que permiten a todos los habitantes de la República ejercer sus labores cotidianas, habituales. Y eso es lo que se quebranta en este caso. Y la invocación, además de la Ley de Seguridad del Estado, tiene un fundamento no solo en el derecho nacional, sino que también en el derecho internacional. Creo que es importante destacar que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ordenan a los Estados miembros prohibir justamente las conductas que hoy día se le están imputando a don Héctor Yaitul. Estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o a cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Artículo 13, número 5 del Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por ley. Toda apología del odio que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia estará prohibida por la ley. Es decir, los tipos penales entonces que hoy día el Ministerio Público invoca como fundamento principal de la imputación
tienen una justificación y un imperativo que incluso emana del derecho internacional, no solo por la existencia de las normas, sino que por la obligación del Estado de protección hacia los ciudadanos. ¿Cuáles son específicamente los delitos de la Ley de Seguridad del Estado que el Ministerio Público ha invocado? Bien, los contemplados en el artículo 6, letras C y F. Y estos son los hechos número 1, número 2 y 5. Por lo tanto, en cuanto a la existencia del delito y los antecedentes de participación, me voy a referir de manera conjunta para establecer las diferencias en cada caso según vaya explicando su señoría. Bien, respecto de la existencia del delito previsto, del hecho que hemos calificado como hecho número 1, del contemplado en el artículo 6, letra C, de la ley 12.927. El Ministerio Público ha reunido en esta investigación, no solo a través de los informes, sino que a través de las diferentes diligencias, las declaraciones que constituyen el núcleo fáctico precisamente de esa imputación, las que están todavía, o estaban por lo menos hasta hace pocas horas, disponibles para cualquier persona a través de las redes sociales, y solicito autorización para exhibirlas. Son videos relativamente cortos, su señoría, así que no va a producir efectos dilatorios. Proceda. Claro, hicimos una impugnación clara, muy precisa respecto de esta condena. Es una condena, evidentemente una condena política, de persecución política al pueblo de la nación mapuche, a su representante más legítimo, a los huaychafes mapuche. En ese sentido, nosotros hacemos un llamamiento a las comunidades de nuestro pueblo de la nación a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente en contra de las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio. Ellos fueron los que de alguna manera presionaron no solamente al gobierno de turno, sino a toda la institucionalidad, a este tribunal, al Ministerio Público y a todos los gremios que están subordinados al poder económico. Entonces, para nosotros, esta es una condena política y la respuesta se viene. Las acciones directas están claramente identificadas, están claramente determinadas, las comunidades así lo han asumido, las organizaciones que estamos detrás del movimiento autonomista estamos muy comprometidos con este tipo de accionar. El control territorial, las recuperaciones de tierra, todos los procesos de reivindicación territorial y política se van a activar de manera contundente de aquí para adelante. Precisamente el día de ayer hubo un atentado que se adjudicaba en la coordinadora de Arauco Vallejo y las reivindicaciones de todo tipo las desarrollan los movimientos. Los ORT están en libre determinación de hacer todo lo que tengan en consideración respecto de este tipo de respuesta que nos da el Estado toda vez que condenan a nuestro peñe. Así que van a continuar las acciones van a continuar. Nosotros hablamos de acciones en contra del capital. Nosotros hablamos de una respuesta, de una resistencia en contra del capitalismo que opera indiscriminadamente en nuestros territorios y que tiene el control de una institucionalidad opresora, como la que acaba de ser representada en este juicio y en esta condena. Vamos a llegar hasta las últimas instancias, no solamente con las cortes internacionales, en lo que tiene que ver con el tema procesal y político en esta ocasión, sino también vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que dice relación con la respuesta de nuestro pueblo organizado, de nuestro pueblo que permanentemente ha estado en lucha por sus reivindicaciones territoriales y políticas. ¿Cuántos son los predios que están actualmente en el dominio de la coordinadora Arauco Vallejo de la ORT? Las forestales tienen más del 50% de los territorios usurpados en a las comunidades mapuche. Por lo tanto, el enemigo histórico del pueblo de la nación mapuche son las forestales. Queda en evidencia, este fue un juicio político en donde había una forestal detrás, ¿ya? La condena es de una forestal hacia una acción de recuperación territorial. Por lo tanto, nosotros entendemos que nuestros enemigos históricos, nuestros enemigos directos son las forestales y a ellos, desde el momento en que se condena a Caterina Canillo, no habrá un solo día de descanso respecto de lo que son las acciones de nuestros huaychafes y de nuestros militantes de la causa mapuche. Inmediatamente. Upeñi también, hoy día nuevamente hemos asistido a estos tribunales de mierda, de representación del poder, de los poderosos,
nuestro propio territorio. Las autoridades nos hablan a los mapuches, al pueblo nación mapuche, de una nueva relación, de un nuevo trato. Este es el trato que nos dan los tribunales y este es el trato que nos dan las autoridades y el poder en este país. Después, no se quejen de las acciones de resistencia. Nosotros vamos a responder como organización todos los días que nuestros reyes estén en las cárceles, porque la prisión política la vamos a asumir con dignidad y así lo conversamos con nuestros peños. Pero nosotros que estamos afuera tenemos que seguir trabajando y luchando por la reivindicación de nuestro territorio, porque esta es parte de la confrontación con el poder. Esto fue un juicio eminentemente político. Ahí había representantes del empresariado, de la Forestal Arauco, había representantes de los gremios subordinados a la industria forestal. Estaba el Ministerio Público y el gobierno, lacayos de un sistema capitalista. Y los tribunales, que no tienen el menor pudor, son unos sinvergüenzas y unos corruptos que hoy día condenaron a nuestro país sin las pruebas suficientes y con la utilización de los testigos sin rostro. De esa forma utilizan medios para condenar a nuestra gente. Así ha sido tiempo atrás y así lo siguen haciendo. Ese es el trato que nos dan las autoridades, el trato que nos dan el poder político, la gobernanza que hay en la actualidad. Nosotros somos parte del movimiento en lucha del movimiento autonomista. Como organización, como CAM, hacemos un llamado a cada uno de los representantes de los ORT y a las comunidades que están bajo el control territorial a desarrollar con más fuerza sus procesos de lucha. En contra de las forestales, nuestro enemigo histórico. Que quede claro que este fue un juicio viciado porque así lo permitió las forestales, así lo pauteó las forestales que nos tienen tomado nuestro territorio y están destruyendo nuestro Gualmapu. Hay muchos mapuches por acá que hablan del mapuche Timbún y el mapuche Quetimán, pero no se atreven a levantarse en contra de las forestales que son nuestros verdaderos enemigos. Nosotros tenemos que llegar a nuestras comunidades, llegar a través de nuestro RUCAM, de nuestro TABUN, de las redes, si es posible, a emplazar a las comunidades mapuches a levantarse en contra de las forestales de una vez por todas, hacer un levantamiento político y militar del pueblo de la nación mapuche en contra de las forestales. Ellos son los que tienen el poder de dominación, entendámoslo de una vez. Ellos son los que tienen subordinada a toda esta gente. Nosotros podemos pelear contra los gendarmes, podemos pelear contra los pagos, contra los fiscales, pero ellos son los perros de este sistema. Los verdaderos enemigos son los burgueses, son los dueños de los grupos, son los grupos económicos. A ellos tenemos que afectarles su economía, tenemos que afectarles sus inversiones. Los RT tienen que activarse, tienen que formarse más los RT, tenemos que, los rostros, los dirigentes, tenemos que hacer un llamamiento respecto de cómo vamos a desarrollar la lucha de aquí para adelante. Bien. Este es el sustento material de la acción que se le está imputando en este momento a la persona formalizada. Pero efectivamente no basta simplemente con decir algo para configurar el delito, como sostenía mi contradictor también al inicio de esta audiencia. De hecho, la jurisprudencia de esta región también lo ha sostenido así. En la causa RIT 38-2017 del Tribunal Oral de Temuco, sostiene precisamente ante una imputación del Ministerio Público por Ley de Seguridad del Estado del artículo 6, letra C, que es necesario tener a lo menos un plano circunstancia para llevar efecto la incitación, o porque por sí sola no bastaría la emisión de un pensamiento que debería llevar consigo acciones concretas dirigidas contra instalaciones, medios o elementos, y no un mensaje en forma generalizada. A contrario sensu, entonces, cuando existe estas acciones, cuando se concretan en algo en específico, podemos decir que se cumplen los requisitos del artículo 6, letra C.
Y en la especie, ¿qué es lo que ocurre? Después del 8 de enero del 2020, después de esas expresiones que acabamos de conocer, inmediatamente después, en un periodo muy acotado, se producen seis atentados incendiarios en contra de camiones, de maquinaria forestal, y en todos ellos, como se está simplemente ejemplificando con lo que estoy exhibiendo, en todos ellos se hace alusión a la CAM y a la libertad de Daniel Canillo. Es decir, el discurso del imputado, la difusión precisamente también que se hace de sus planteamientos, es una... está planteando, y con lo que acaban de escuchar, que no lo voy a repetir porque ha sido profusamente también difundido. Colega, disculpe, colega, lo interrumpo. Lo que pasa es que usted está compartiendo pantalla, pero es chico, lo tengo que interrumpir. Yo no sé si en mi computadora sí, porque las imágenes que está proyectando están en un rectángulo muy pequeño en la parte superior central de mi imagen. Yo no sé si lo veo a usted y al colega Chivar. Gracias, colega. Yo te sugiero que modifique ahí quizás la vista. Sí, don Rodrigo, es la vista de la pantalla la que tiene que modificar, ver el arriba en la parte superior derecha, dice vista. Lo acabo de hacer, pido la disculpa fiscal, que era para no interrumpirlo con posterioridad y no perderme la exposición. Pido la disculpa. No se preocupe. Bien, entonces, como estaba comentando, estamos simplemente ejemplificando con los primeros atentados que se producen luego de las expresiones que fueron proferidas por el imputado a la salida del tribunal oral de Temuco, donde en los mismos términos que exigía el imputado, le exigía a las personas que eran los destinatarios de sus expresiones, levantarse en contra de las forestales, levantarse en contra del capital, como lo mencionó. A la fecha, ha implicado que se hayan cometido, solo en relación con la libertad de Daniel Canillo, un total de 54 ataques a las distintas empresas forestales, principalmente subcontratistas forestales, con la quema de más de 70 camiones y maquinaria, y con la afectación precisamente de las personas que trabajan o que laboran en ese lugar. El imputado no solo profiere estas expresiones, sino que también realiza, de acuerdo con los antecedentes que contamos en la investigación, por ejemplo, el informe número 79 del 24 de abril del 2020, una serie de acciones para difundir precisamente estas mismas ideas, organizar un trabún, como él mismo lo menciona en las imágenes que tuvimos la oportunidad de ver, donde se replican también las mismas expresiones en el sentido de levantarse en contra del capital y en contra de la empresa forestal. Es decir, tomé una cita jurisprudencial que exigía o que establecía un parámetro para determinar cuándo se cometía el delito del artículo 6, letra C, cuándo existe una incitación, es decir, cuando estas expresiones se traducen en acciones concretas. En este caso, los antecedentes de investigación reunidos demuestran que eso se ha traducido, por lo menos solo y limitado, vinculándolo solo con la libertad de Daniel Canillo, a 54 atentados. Por otra parte, no solo es la jurisprudencia la que sostiene eso, sino que también la doctrina en este mismo sentido. Podemos citar al profesor Echeverry o al profesor Hernández, que exigen para la configuración de los tipos penales la concreción de acciones determinadas donde se afecte precisamente el orden público, la tranquilidad pública como bien jurídico protegido. Y para que se produzca esto, es necesario que se reúnan también algunos elementos especiales en concurrencia con el tipo penal. Y es por eso que es un delito que, a lo mejor, si el colega Román, como él manifestaba al inicio de esta audiencia, si él llamara a quemar el mundo o a la guerra de diferentes instituciones, a lo mejor no se configuraría el delito, porque como sostiene la doctrina, es necesario también que concurran determinados elementos de idoneidad del sujeto activo, del mensaje, del receptor y de la conducta. Y en este caso, estamos hablando del líder de una de las organizaciones mapuches más importantes. Él no es cualquier persona. Él, al hablar de esa manera, al sostener este discurso, repetirlo, refrendarlo reiteradamente, logra precisamente entonces que
se vayan produciendo esos ataques. El sujeto activo, en este caso, es idóneo para motivar a otros, para hacer nacer en otros la voluntad de realizar las acciones que han sido demostradas, solo a modo de ejemplo, en la presentación que estoy exponiendo, y que además se encuentran refrendadas en los informes que he citado anteriormente. El mensaje también es idóneo. No se trata simplemente de un mensaje de resistencia del pueblo en términos generales. Se trata específicamente de un mensaje de resistencia armada, de lucha militar. El discurso es un discurso absolutamente beligerante, de guerra. Hace unos días atrás incluso el mismo diputado sostenía: no hay tregua, no habrá tregua nunca. Ese es un lenguaje que emana de él en contra. Último minuto. Información